cuéntame un poco más para el Ujú, público que tal vez no está familiarizado ujú. con la historia de los billetes negros. ¿Qué son los billetes negros? Los billetes negros básicamente es una historia real. Mucha gente en el Ecuador perdió dinero con esta estafa a inicios de los años 2000. Estos empresarios africanos conocían o llegaban a jóvenes entre 20, 23, 24 años y les contaban esta historia de que estaban con estos maletines llenos de billetes y que necesitaban un químico para poder limpiarlos. Cuando tú escuchabas eso, decías, esto es mentira, no es verdad. Y te decían, escoge un billete. Entonces te abrían el maletín, tú escogías un billete, se los dabas y al frente tuyo le ponían un químico y se transformaba en un billete de $100, de $50 y te decían, aquí está, toma, gástate. Entonces la gente se llevaba los billetes, los depositaba en el banco, los cambiaban, los gastaban, o sea, se daban cuenta que era dinero real, volvían y les hacían otra prueba. Es decir, estos estafadores invertían unos 400, $500 en cada víctima. Entonces eso generaba confianza, pues tú decías, escogí el billete de diferentes lugares, me hicieron la prueba, ya nos gastamos, si es verdad, probemos. Y todo empezaba con, necesito $1000 para el químico. Después te pedían 2000, después 5000. Después te decían que los billetes han estado mucho tiempo expuestos al químico y que la única forma de limpiarlos porque se quedaban medio rojizos era poniendo un billete real al lado de un billete negro. Entonces ahí necesitabas ya efectivo para intercalar los billetes. Y lo demostraban, ¿no? Y te lo Como, demostraban. igual con otras cantidades, como igual esta limpieza este tono rojo también sucedía cuando les pegabas otros billetes. O sea, pero detrás de la estafa había algo científico que sí era real. O sea, en realidad era algo muy sencillo. Nosotros, para poder hacer la película, teníamos que descifrar el truco porque tenías que ver en pantalla cómo se hacía. Ah, exacto. Y resultó que era simplemente capas de yodo que le ibas aplicando a los billetes hasta que se vuelvan negros y el yodo literalmente sale con agua. Si tú le metes al billete en agua, pues, se limpia. Entonces, el químico especial era agua con algún olor medio extraño porque tenía que oler raro para que digas es un químico, pero era agua. Agua. Sí, es una Wow. locura. O sea, yo de hecho, lo que más me impresionó es que al final pones como, deben ser entrevistas justo de tus amigos, ¿no? Sí, sí. Una mezcla entre noticias que se bajaron de esa época, de cómo la estafa se dio y salió en medios y fue súper pública. Entonces ahí dices, wow, o sea, lo que vi en serio es basado en hechos reales. Y eso es una de las cosas que mayor le agrega o sea, más valor le agrega a la peli, porque es justo lo que ustedes dijeron, es más impresionante a veces la realidad que la Que ficción. la ¿no? ficción. Oye, Dani, dime que te pasó exactamente lo mismo que a mí cuando descubriste este guión y esta historia. No, yo me quedé fascinado. O sea, yo me acuerdo cuando ya me llamó Santi para decirme que tenía el papel y me mandó el guión. Yo decía, qué suerte que tengo Sí, sí. de poder hacer un proyecto así. O sea, el guión, la historia, todo me... O sea, mientras leía me mataba de la risa, lloraba, quería que le vaya bien al Juan Pedro, justo de lo que estábamos Justo hablando lo que antes. Y me pareció impresionante. O sea, creo que es una historia que no se había hecho nunca aquí en Ecuador. Y para mí era muy importante eso. O sea, que se pueda contar ese tipo de historia. Tengo un halago que decirte, pero te odié en la película, hermano. Me caíste muy mal. Y siento que cuando un actor logra eso es porque está haciendo muy bien su papel. Porque Muchas genera gracias. emoción, ¿no? En ti, en serio, es súper pesado el año. O sea, es de esos manes que dices, este man la tiene fácil, me explico. Porque en teoría era como la persona que mejor económicamente estabas, de alguna u Sí. otra forma, que hijo de papi, que todo. Y cómo exponían eso, esa realidad de tus panas. Y tú tenías esta como sensación más bien media vengativa hacia esos. Sí. Pero al mismo tiempo eran panas. Súper complejo, ¿no? Me gustó como la complejidad. No sé si te acuerdas de alguna escena que tal vez te costó grabar. O que tal vez... Porque no sé cómo eres de la vida real. ¿Me explico? Tal Ya, vez, claro. cuéntame un poquito más. O sea, verás, obviamente en cada personaje hay algo de cada uno. O sea, uno deja algo en el personaje y el personaje también Así en la es. persona. Pero sí, o sea, verás, yo a ratos cuando actuaba decían, no estoy haciendo que sea muy desgraciado. O sea, como que la gente me va a odiar, no les va a gustar, no les va a caer bien. Pero claro, justamente con Santiago conversamos y él me dijo como que es que tu personaje no es un idiota. O sea, sí es buena gente, pero tiene sus problemas que le hacen ser así. Y yo tenía que encontrar como que esos porqués, digamos. Y de ahí, ¿cuál era el resto de la pregunta?
Nada, que si te acuerdas de alguna escena, tal vez Ah, no sí. difícil, pero memorable para ti. Bueno, para mí la más memorable es la del final. Bueno, estamos en una... No quiero spoilear, Sí. pero estamos en una situación súper compleja, con mucho estrés. Nos estamos jugando un montón de cosas y mi personaje se quiebra y se pone a llorar. Ya para mí eso fue súper complicado porque yo sentía o sea, que tenía que llorar, pero también tenía miedo de que se vea falso. Entonces yo a Santi le decía como, o sea, sí se ve real. Y él me decía, ¿tú sientes que está real? Y yo me quedaba en ese punto medio, entonces en cada escena tenía que volver a repetir lo mismo y llorar y llorar y llorar. Y esa fue la más compleja para mí, porque tenía como que esta tara mental de estoy haciendo verse, lo estoy haciendo bien, se va a ver genuino. Qué bacán. Ajá, y justo ese día grabamos creo que por 10 horas o 12 horas, creo que fue de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Wow. Fue un día intenso, Sí. el clímax de la película. Y ya salía el sol, ¿no? Ya empezaban los gallos a cantar Sí. y nosotros seguíamos, hacía pura. Wow, claro, se les venía la luz y La luz, las claro. escenas, claro, ya no salían igual. Oye, ¿y cómo es el poder grabar aquí en el país? Con Ajá. con todos los retos logísticos que hay, porque no es que somos una industria cinematográfica desarrollada. Ujú. ¿Cuáles son los problemas que tú puedes encontrar al momento de hacer cine acá en Ecuador? En términos logísticos, en realidad el Ecuador es fenomenal para Ok. hacer cine. Justamente Wow. porque es una industria pequeña. Entonces, cuando tú vas a buscar una locación, la gente se emociona de que quieras hacer una película, por ejemplo, en su casa o en su barrio, y te abren las puertas, te acolitan, y muchas de las cosas que en una industria desarrollada, si tú quieres que te presten una casa, te dicen no, el alquiler de la casa es $1,000 al día. En las industrias desarrolladas ya toda la ciudad o todo el sistema está creado para monetizar todos los procesos de la película. En cambio, en una película de tan bajo presupuesto, tienes que buscarte muchas cosas, mucho acolite, ¿no? Entonces ir, por ejemplo, a filmar al frente de la Tribuna de los Chires, que es una locación de la película, la policía nos dio una mano, te ayuda, te escoltan, te cuidan, te ayudan a cerrar calles y por ahí les invitas a comer o te ayudan con el permiso y lo haces. En otros lugares, el hacer una escena de ese tipo en un lugar tan concurrido como la Chiris, digamos el equivalente, podría costarte miles de dólares. Entonces, en industrias más grandes, se hace difícil hacer cine de bajo presupuesto. Acá para nosotros, más bien las oportunidades son mucho más grandes para hacer ese tipo de cine. Oye, definitivamente yo como que me puse la gorra pesimista y esperaba como escuchar alguna cosa, pero más bien rescato mucho el optimismo que hay, el positivismo y ver las cosas como así son súper chévere. Claro, si a mí me dices, oye, préstame el departamento para, el estudio para Hacer una película peli, claro. de una, sí. Entonces, Dices que claro, bacán, a ver. tienes mucha razón en eso. Oye, y aparte de eso, el tema, ¿cómo ves que ha ido evolucionando también el cine en el Ecuador y la producción audiovisual en el Ecuador? Todavía somos una industria joven. Ahora en el Ecuador ha pasado algo que creo que va a cambiar las cosas. Se aprobó una ley en donde el Ecuador va a tener un incentivo fiscal que se llama un incentivo súper importante que nos va a permitir competir con la región, con Colombia, por ejemplo. En Colombia esa ley se pasó hace muchos años ya y Colombia empezó a crecer. Empezaron a venir producciones de Hollywood a filmar en Colombia porque les resultaba beneficioso. Porque tú filmas, digamos, te gastas $1,000 en una producción y el gobierno te devuelve el 37%. Entonces, los grandes productores siempre están buscando lugares en el mundo en donde puedan recibir esos beneficios para decir, no me voy a filmar en California, me voy a Ecuador.